En la costa nororiental de España, el mar Mediterráneo recoge las aguas del río Ebro, el más caudaloso de toda la península ibérica. Año tras año, miles de toneladas de aluviones son transportadas por el río hasta su desembocadura. Con el paso de los siglos, el mar ha ido perdiendo terreno y el primitivo estuario se ha visto convertido en un delta. Su posición privilegiada, a medio camino en las rutas migratorias de las aves europeas, y su diversidad de ecosistemas han hecho de él un verdadero paraíso natural para las aves. Un entorno mágico a medio camino entre el mar y la tierra. El delta fue transformado por el hombre desde antiguo. Se abrieron canales y se crearon acequias. Muchos ecosistemas naturales fueron convertidos en tierras de labor. Año tras año, la proporción de superficie que permanecía al margen de la actividad humana fue disminuyendo sin que se hiciera nada por evitarlo. Hubo que esperar hasta 1983 para que se tomaran medidas de protección. En ese año, tan solo el 25% de este importante entorno permanecía virgen. Con el fin de garantizar su conservación, el Gobierno regional de Cataluña creó el Parque Natural del Delta del Ebro. Tras siglos de degradación, este paraíso podía por fin mirar el futuro con esperanza. La ocupación humana de la región se remonta a tiempos prehistóricos. Frente a sus costas guerrearon las flotas romanas contra las cartaginesas en el siglo III a.C. Tras ellos, habitaron estas tierras judíos, musulmanes y cristianos, dejando su huella en la cultura y las tradiciones. Fueron los musulmanes quienes desarrollaron las primeras labores agrícolas a pequeña escala. Construyeron norias y acequias y crearon los primeros asentamientos estables en el delta. Sin embargo, fue con la construcción de los canales de riego en 1860 y 1912 cuando el cultivo del arroz se generalizó. Desde entonces, ha sido la actividad agrícola dominante en estos humedales catalanes. Todavía hoy, el arroz sigue ocupando el primer lugar en la agricultura local. En algunos casos, ni siquiera las técnicas y los aperos han cambiado con el tiempo. En la actualidad, la mitad de estas tierras son arrozales y otro 25% son frutales y huertos. Solo el espacio ocupado por el Parque Natural no es tierra de labor. La generalización de este cultivo ha tenido consecuencias importantes en la ecología local. La primera y más evidente fue la eliminación de grandes extensiones de carrizales para transformarlos en tierras de labor. Por otro lado, los arrozales tienen que ser regados. Para ello se cuenta con un entramado de canales y acequias que recorren la práctica totalidad del delta. El enorme caudal de agua dulce que entra en los humedales hace retroceder el agua de mar y reduce la salinidad. Tanto la vegetación como la fauna de sus aguas se ven afectadas por ello. Para la mayoría de las aves, sin embargo, los arrozales suponen una fuente de alimento y un refugio seguro frente a la amenaza de los predadores.
En el delta del Ebro habitan el 70% de las especies de aves representadas en España. La variedad de sus ecosistemas permite que en su interior se encuentren especies típicas de la costa, especies de ribera, lacustres y de tierra firme. En el cómputo total, las más abundantes son las aves marinas, pero en los humedales del interior, las reinas indiscutibles son las anátidas, es decir, los patos. Sus aguas reciben continuas visitas a lo largo de todo el año. Muchas poblaciones llegan del norte de Europa huyendo de los rigores del invierno. Otras tienen aquí sus cuarteles de cría, por lo que no es hasta la primavera cuando aparecen. Por último, algunas anátidas utilizan el delta del Ebro como simple estación de descanso en sus migraciones. Llegan del norte hacia el mes de octubre y antes de finalizar el año han continuado su marcha hacia el sur. El plumaje de los machos destaca por sus vivos colores con los que intentan atraer a las hembras. Ellas, por su parte, no necesitan atraer a nadie, sino proteger la puesta. Su plumaje solo busca el mimetismo con la vegetación. Todos los años, las lagunas reciben la visita de otro gran migrador, el somormujo lavanco. La vegetación de las orillas resulta fundamental para la construcción de sus nidos y la fauna de sus aguas le proporciona alimento suficiente para el desarrollo de las crías. Al poco tiempo de nacer, los pollos ya acompañan a sus padres cuando van de pesca y realizan con ellos sus primeras inmersiones. Esta riqueza de fauna no sería posible sin unas aguas repletas de vida. El encuentro entre el río y el mar ha dado origen a una enorme diversidad de entornos. Las aguas cercanas al cauce son dulces, pero a medida que nos alejamos hacia la costa, el nivel de salinidad aumenta. La fauna es fiel reflejo de esta variedad. En el delta es posible encontrar especies típicas de río, especies de mar e incluso algunas que se han adaptado a ambos medios. Entre estas últimas, el delta cuenta con dos escasísimas especies que, pese a su tamaño, están consideradas como joyas zoológicas por su singularidad y su reducidísima población: el fartet y el samaruc, dos especies cuyas poblaciones europeas se reducen a algunos puntos aislados del sudeste español. Las orillas de las lagunas, y en general las aguas de poca profundidad, son el hogar de otro importante grupo de aves, las limícolas. Las distintas especies presentes se distribuyen en el delta en función de la salinidad del agua. Algunas, como las avocetas, prefieren las aguas salobres. Los andarríos, por su parte, optan por las más dulces. Patos, avocetas, cigüeñuelas o garzas ocupan todos y cada uno de los rincones del parque y lo convierten en el segundo hábitat acuático más importante del Mediterráneo occidental tras la Camarga francesa.
La abundancia de vida de estas aguas no ha pasado desapercibida al hombre. Las lagunas Encañizada y Tancada son desde 1966 Reserva Nacional de Caza. Los recursos piscícolas también son explotados desde antiguo y ya en el siglo XII existían en la zona cofradías de pescadores. En las playas, los marisqueros capturan las coquinas, unos pequeños moluscos que viven en la arena y que son muy apreciados por la población local. Sobre esta actividad se realiza un control exhaustivo. Solo los habitantes del delta pueden mariscar y aún así las licencias son limitadas. Gracias a ello y a los periodos de veda impuestos, se ha conseguido una explotación sostenible que no pone en peligro las poblaciones de este molusco. Cada entorno tiene su técnica de pesca específica. Para la pesca de anguilas y cangrejos se utiliza el gangil, un tipo de red especial que se deja sumergida durante la noche. Al día siguiente, el pescador recorre los lugares donde fijó las redes, vacía su contenido en la barca y repite la operación de colocarlas. En el mar, la pesca se realiza con redes de arrastre. Es quizá el método más moderno de todos los utilizados en el delta del Ebro y también el que mayor número de capturas obtiene. Los frutos de la pesca, en todas sus modalidades, son llevados a la lonja local, donde cada día se subastan entre los posibles compradores. Las tierras interiores del delta son fértiles gracias a los limos que el Ebro ha ido depositando con el paso de los siglos. En la costa, sin embargo, la vegetación debe soportar una gran salinidad, unos suelos pobres que además no retienen el agua y un viento casi permanente. Esta característica hace a estas tierras inadecuadas para el cultivo y eso precisamente ha sido su salvación. De todo el territorio del delta que permanece virgen, la inmensa mayoría es costa. Las aves costeras son a su vez las más abundantes en el parque natural. Algunas de sus colonias son verdaderamente importantes. La gaviota picofina, por ejemplo, tiene aquí su segunda mayor colonia de cría de Europa. Las gaviotas aprovechan casi todos los recursos del mar. Su dieta incluye peces, crustáceos, carroña e incluso huevos de otras aves. Sin embargo, los pequeños animales que viven en la arena de las playas son patrimonio de otra ave, el correlimos. Al bajar la marea, sus colonias corretean entre las olas en busca de alimento. Sus patas cortas no les permiten adentrarse mucho en el agua, pero a cambio están bien diseñadas para la carrera, un aspecto fundamental dada su forma de alimentarse.
Los correlimos pertenecen al mismo grupo que las avocetas o las cigüeñuelas. Son aves limícolas. Al igual que ellos, otras especies de limícolos han elegido la costa como hogar. Una de ellas destaca sobre las demás por su forma peculiar de alimentarse, el vuelvepiedras. Como su propio nombre indica, su técnica de caza consiste en levantar los guijarros de la orilla para comerse los animales que se refugian bajo ellos. Los vuelvepiedras visitan el delta del Ebro únicamente en invierno. Sus zonas de cría se encuentran mucho más al norte, en las costas cercanas al Círculo Polar Ártico. Las lagunas saladas del delta del Ebro son visitadas cada año por un ave legendaria. Los antiguos egipcios vieron en ella al ave fénix, aquella que se quemaba a sí misma para renacer al día siguiente de sus cenizas. Su color rosado, como de fuego o flama en latín, dio origen a su leyenda y es la base de su nombre, el flamenco. La alimentación del flamenco se compone de pequeños crustáceos y moluscos que habitan estas lagunas. Para poder capturarlos, el interior del pico está dotado de numerosas laminillas. Al entrar el agua, estas se tumban hacia adentro para no ofrecer resistencia, pero al expulsarla, el flamenco las levanta. El agua se filtra a través de ellas y los pequeños animales quedan atrapados en su interior. Mientras el pico realiza una y otra vez esta operación, el flamenco mueve sus patas para levantar el limo del fondo y con él los pequeños crustáceos que le sirven de alimento. Todas las hembras ponen sus huevos en el mismo intervalo de tiempo, de modo que las crías de toda la colonia nacen casi a la vez. Tras 4 días de permanecer en el nido, los pollos se reúnen en grandes grupos cuidados por unos pocos adultos. A partir de ese momento, los padres solo los visitarán para alimentarlos. Las crías tardan un tiempo en adquirir el plumaje definitivo y con él el color rosado que les caracteriza. Al contrario de lo que ocurre en el resto de las aves, este color no es permanente. Los flamencos lo obtienen de los organismos que componen su dieta. Sin los pigmentos que estos producen, las aves recobran irremediablemente el color blanco original, como saben bien los responsables de los zoológicos. Los únicos lugares de Europa donde los flamencos crían con regularidad son la Camarga en Francia y la Laguna de Fuente de Piedra en España. El del delta del Ebro es para ellos un simple lugar de paso, un rincón de reposo a medio camino en sus rutas migratorias. La mayor parte de las colonias que habitan Europa se trasladan en invierno a sus cuarteles de África. Sin embargo, no todos siguen esa pauta. Cada año, un número variable de flamencos permanece durante el invierno en las lagunas saladas españolas. En ocasiones son tan solo unos pocos, pero algunas temporadas llegan a coincidir varios miles. Tras permanecer unos meses en las lagunas saladas del delta del Ebro, la mayoría de los flamencos continúan su migración.
Con el fin de controlar las poblaciones de flamencos, un grupo de hombres y mujeres se dirige hacia la colonia de cría en la laguna de Fuente de Piedra, 600 kilómetros al sur del delta del Ebro. Tras una rápida ojeada, el grupo se dirige directamente sobre la guardería. Las crías son muy pequeñas todavía para volar, por lo que no han podido huir con el resto de la colonia. No tardan mucho en ser acorraladas contra una valla de alambre. Cientos de crías son guiadas hacia la orilla. Los hombres, ayudados por la valla, las conducen fuera del agua y las llevan hasta un redil montado expresamente para la ocasión. Cuando todos los flamencos han sido encerrados, unas pocas personas se introducen en el corral y van sacando ejemplares fuera. Afortunadamente para los flamencos, esta redada no acaba en muerte. El único fin de la captura es proceder a su anillamiento. Casi me la controlo con la otra mano también, ¿sabes? Tenemos aquí. Por cada individuo anillado se abre una ficha. En ella se recogen sus características principales, se toman medidas y se anota el lugar y la fecha de recogida. Gracias a este sencillo método, los ornitólogos podrán seguir su migración a lo largo del mundo. A la vez que se anilla al animal, se toman muestras de su sangre y se le hace un examen general. De este modo, el veterinario podrá detectar cualquier enfermedad o complicación que esté afectando a la colonia. Tras los análisis, la cría es envuelta en una tela y pesada. Los flamencos que ya han sido anillados son devueltos a la laguna. Por fin le llega el turno al último animal de la muestra. Cuando se ha anillado al último ejemplar, la operación se da por finalizada. Las puertas del corral se abren y el resto de las crías recuperan por fin su libertad. Pronto las crías serán adultas y los flamencos marcharán hacia el sur. Quizá la primavera siguiente, de regreso a sus cuarteles de cría, las colonias vuelvan a hacer escala en una tierra única, un paraíso natural situado en el noreste de España, allí donde se encuentra un río con su mar.